El otro día vi un vídeo de Mar Vidal y la verdad es que nada más verlo dije, ostras, vaya bulo. Y luego seguí viéndolo y dije, ostras, otro bulo. Y luego otro bulo. Y luego vi otro bulo y dije, pero ¿cuántos bulos van aquí ya? Madre mía, qué metralleta de bulos o de manipulaciones en el mejor sentido. Y dije, esto lo tengo que comentar yo. De hecho, le propuse a Mar Vidal por Twitter de forma pública que me invitará a su directo para hablar sobre el tema de una forma muy educada y elegante. Obviamente paso de mí, porque no querrá enfrentarse a mis argumentos por el motivo que sea. Yo me imagino cuál es el motivo que hay detrás, pero yo tengo que responder a ese vídeo. Así que os lo traigo aquí para ir desmontando uno a uno todos los bulos. Es que es alucinante, porque, a ver, los vídeos de Mar Vidal suelen ser muy caóticos. O sea, coge una idea, la repite como 800 veces, pero en diferentes momentos del vídeo los mezcla o los pone en relación con otros elementos que no tienen nada que ver. O sea, de verdad, si eso me lo pone a mí un alumno en un examen, digo, cero en estructura, cero en orden, cero en coherencia, suspenso, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un ámbito que no es académico y no tiene por qué importar tanto. Aquí la clave es que solo en 5 minutos están concentrados la inmensa mayor parte de los bulos. Entonces, os lo voy a traer para que los vayamos analizando, porque de verdad, es que cada uno de ellos se puede desmontar de una forma más o menos sencilla. Ya algunos de estos bulos ya los he desmontado, pero veréis que es que van todos seguidos, un poco desordenados quizá en algunos momentos, pero aquí hay para rato. Entonces, fijaos, aquí tengo que traer el vídeo de Mar Vidal primero, que lo tengo aquí. Dame un segundo, que lo pongo y ya está. Aquí está, fijaos que además el propio título del vídeo, bueno, dura 15-16 minutos, no lo vamos a ver entero ni de coña, vamos a ver solo la primera parte de esa en la que está concentrado los bulos. Bueno, luego los bulos se vuelven a repetir, las ideas se vuelven a repetir, pero yo voy a ir al grano a lo que me interesa desmontar, ¿no? El título, ¿vale? Ya vamos entrando en materia, dice, es oficial, ya somos un país pobre, ¿no? Blog de Mar Vidal. Entonces vamos a ver qué dice y vamos a ir, como os digo, desmontando uno a uno los bulos. Javier Elorza fue diplomático y negociador del gobierno de Felipe González. Es reconocido en Bruselas como el padre de un importante instrumento financiero, los fondos de cohesión. Permiten a los países de la Unión Europea, cuya renta per cápita es inferior al 90% de la media europea, que accedan a unos fondos especiales. Actualmente España vuelve a ser un potencial beneficiario de esos fondos. Esta situación en realidad nos conduce a dos conclusiones muy significativas. Primero, España, que había dejado de ser elegible para estos fondos, ha reingresado en lo que se podría llamar el club de los países pobres. Primer bulo, o al menos incorrección, porque fijaos, aquí tenemos un gráfico, a ver si lo traigo, aquí está, en el que viene justamente eso de lo que ha hablado, ¿no? El PIB real per cápita de cada uno de los países. Y dice, oye, si tienen menos del 90% de la media, entonces lo que ocurre es simplemente que puede ser beneficiario de los fondos de cohesión de la Unión Europea. Vale, correcto. He punteado ahí, no sé si se ve bien, en una línea negra, donde está el 90%, y la línea roja es la de España. Entonces, España ya hace tiempo que bajó de ese 90%. De hecho, la primera vez fue en 2011, ¿vale? Que fue después de la crisis del año 2008 y todas las políticas de austeridad aplicadas, que lo que hicieron fue hundir el Producto Interior Bruto per cápita de España, ¿vale? Y eso es algo que ocurrió hace tiempo, no es algo de ahora. Es verdad que en el año 2016, ¿vale? Unos cuantos años más tarde, superó un poquito el 90% otra vez, pero ya en el año 2019 volvió a bajar. Ahora veremos por qué, ¿no? Porque en este caso no es por políticas de austeridad, pero lleva por debajo del 90% desde el año 2019. Entonces Mar Vidal está haciendo un vídeo ahora en pleno 2023 diciendo, ya es oficial, España ha bajado del 90% de la media europea. Y es como, perdona, no, en todo caso lleva tiempo ahí, ¿vale? Y ahora veremos por qué está ahí, si es de verdad, como luego va a decir, España ha vuelto al club de los pobres. Pero estos son datos, los mismos que él ha utilizado de Eurostat, y yo simplemente he cogido los datos y he dicho, no es cierto.
lo que ha dicho él, porque esto ya ocurrió hace tiempo y, por cierto, no fue beneficiario de los fondos de cohesión ni en el año 2011, ni en el 2014, ni en los intermedios, ni en el 2019 y tal. O sea, que se está montando aquí una película tremenda que, por cierto, ya sé de dónde sale de un artículo del Mundo, que dije, ¿de dónde habrá sacado Marc Vidal toda esta idea? Y efectivamente hay un artículo en El Mundo, ¿no? El Inmundo, porque se inventa un montón de cosas, hace bulos y manipulaciones, y de ahí lo ha cogido todo, ¿vale? O sea, que en verdad Marc Vidal es simplemente un difusor de los bulos. El que creó el bulo es El Mundo, ¿no? Pero bueno, me he centrado en el vídeo de Marc Vidal porque tiene muchas más cosas, tiene muchos más vídeos, ¿no? Entonces, venga, vamos a seguir, que tiene todavía más cosas que decirnos. De la Unión Europea. Y segundo, si España no solicita estos fondos, a pesar de poder hacerlo, perderá la oportunidad de recibir 6.600 millones de euros que Bruselas estaría dispuesta a otorgar. Sin embargo, la inactividad del Ministerio de Hacienda en Bruselas para solicitar los fondos de cohesión, el de ahora y el de hace 5 años y el de hace 12 años también, ¿no? Que era del Partido Popular. O sea que eso, si responde a una inacción del ministerio, entonces es también de hace 10 años con el Partido Popular. Pero bueno, que ni siquiera es eso. Con la ineficacia en la gestión de otros fondos como los Next Generation, sugiere que, o por lo menos aparenta, una falta de necesidad financiera en España. Nos sobra la pasta. El dilema subyacente es que solicitar esos fondos implicaría admitir una realidad incómoda, que España ha retrocedido económicamente hasta reintegrarse en ese club de los pobres. Pero veis lo que está diciendo, es como si acaba de ocurrir y en verdad ocurrió en el año 2011. O sea, que yo te lo puedo aceptar y digo, a ver, en el año 2011 se hizo todo súper mal y el PIB per cápita de España bajó mucho, pero métete con ese momento. Porque lo que ha ocurrido recientemente, y lo vamos a ver a continuación, no es eso, es otra cosa. O sea, el PIB per cápita de España en comparación con la media ha bajado por otro motivo. Lo vamos a ver, pero quiero saltar un poquito el vídeo hasta aquí. Son contundentes. Según Eurostat, España ocupa el puesto 18 de 27 en el PIB per cápita de la Unión. Ajustando el PIB en paridad al poder adquisitivo, con datos de 2022, nuestra tasa se ubica en el 85%, por debajo de la media europea que estaría en el 100%. A modo de comparación, Irlanda se encuentra en el 233%, Dinamarca en el 137%, incluso países como Chipre, Estonia o Lituania ya nos superan. Mentira, bulo. Segundo bulo que le detectamos porque vamos a los datos otra vez, ¿vale? Y decimos, ha dicho que, bueno, por supuesto que Irlanda está muy alto, ahora vamos con eso, pero ha dicho no sé qué países, Chipre y otros dos que lo supera. Mentira, ha dicho Estonia y Lituania, si no me equivoco. Bueno, da igual, lo que ha dicho, si os fijáis, está ordenado. Te vas ahí a la derecha en esa leyenda, y España, que es la línea roja. Es verdad que Chipre la ha adelantado en los últimos años, no sé si se ve bien, pero es una línea verde que aparece ahí en el año 2020. 2020 Chipre supera a España. Es el único país que ha superado a España en todo este tiempo. Y además Chipre es un paraíso fiscal, es un país muy pequeño, o sea, su Producto Interior Bruto oscila muchísimo. O sea, cuidado, porque esos datos hay que cogerlos con pinza. En cualquier caso, vale, Chipre ha superado a España. El único país que lo ha hecho, ningún otro lo ha hecho. O sea, por debajo está Malta, Eslovenia, Portugal, Grecia, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Lituania, Croacia y Polonia. Y él ha comentado dos de esos y están ahí debajo. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué datos ha utilizado? Si yo me he ido a la fuente que él ha dado, Eurostat, PIB per cápita real. De verdad que ha dicho eso. Entonces, ¿esto qué es? ¿O ha sido un fallo del Mundo y lo está replicando? Porque, bueno, ya sabemos que Marc Vidal es muy vago y lo que hace es copiar cosas que salen por ahí. Entonces, bulo absoluto y algo absolutamente criticable. Y vamos a hablar ya de lo de Irlanda, ¿vale? Vamos a hablar ya de lo de Irlanda. ¿Dónde está Irlanda? ¿Lo veis? ¿Por qué habla de Irlanda? Qué casualidad, ¿no? Creo que su hijo está viviendo ahora allí, según está diciendo en Twitter, pero fijaos, Irlanda es la línea naranja esa que se dispara, fijaos. Esto es el indicador en comparación con la media de la Unión Europea. Entonces, Irlanda es la línea esa naranja que sube ahí, que se dispara, que es una absoluta locura, y yo sobre esto ya he hablado. Ya he hablado en más de una ocasión, creo que lo sabéis, ¿no? Hay un vídeo que hice hablando de Irlanda, de por qué su Producto Interior Bruto está tan disparado. Y es algo artificial, es simplemente que las empresas transnacionales registran allí su beneficio contablemente, simplemente un truco artificioso para no pagar impuestos. Pero claro, el que hace el PIB está sumando también los beneficios de la empresa. Y dice, otro montón de beneficios, pues los voy apuntando aquí y el PIB se te dispara. Y eso, aparte de
inflar artificialmente el Producto Interior Bruto de Irlanda, que luego no es verdad que sea un país tan rico, que según esto, Irlanda es más rico que, fijaos, que no sé por qué no aparece en el de este, pero es Noruega, ¿vale? El segundo país es Noruega. Ah, sí aparece, Noruega, ¿vale? Ha superado a Noruega y ha superado casi a Luxemburgo. ¿Quién se cree eso, por favor? Irlanda, por favor. Entonces, tenéis un vídeo ahí en el que yo explico cómo ha evolucionado, o sea, por qué Irlanda tiene el PIB tan elevado, pero ahora, y por qué desvirtúa y distorsiona tanto las estadísticas. Pero fijaos, en este gráfico se ve algo claro. Al aumentar el Producto Interior Bruto tantísimo de Irlanda, ¿qué es lo que ocurre con la media de la Unión Europea? Que también aumenta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que le ocurre a los indicadores de todos estos países? Que va bajando. Casi todos los países bajan aquí, ¿lo veis? Es simplemente el efecto estadístico de que Irlanda está aumentando muy rápido, exageradamente alto, y aunque tenga un peso pequeño, aumenta bastante la media, y lo que ocurre es que España y el resto de países bajan, y España ha quedado por debajo del 90%, en parte por eso. Todos los países han estado bajando desde el año 2015, cuando Irlanda ha disparado su PIB de forma artificial. Entonces, oye, cuidado que si España ha bajado y también otros países, o sea, no es España el único que le ha ocurrido, lo podéis ver ahí, es que hay algunos que han bajado incluso más, ¿vale? Estamos hablando de, por ejemplo, Finlandia ha bajado mucho más. Finlandia, Bélgica, creo que el otro es Alemania, ¿vale? Han bajado mucho más, pero eso es sobre todo un efecto estadístico porque la media ha aumentado, ¿vale? Entonces, cuidado porque la lectura hay que verla así, en toda su amplitud, ¿no? Todo el bosque, no solo los árboles que le interesa a Marc Vidal, que encima se equivoca y dice dos que no, o se equivoca voluntariamente o lo que sea, intencionadamente, pero dice dos países que no han superado a España. O sea, pero el resto también ha empeorado por culpa de precisamente Irlanda, pero eso es algo absolutamente, como digo, artificial, ¿no? Y solo estamos por encima de naciones como Croacia, Grecia o Bulgaria. Mentira. Esta situación explica por qué España continúa con... Mentira, yo lo he dicho, está por encima de todos los países de siempre, excepto Chipre, que en los últimos años lo ha superado. Entonces se ha montado aquí una película tremenda. un alto desempleo estructural, el doble del promedio europeo, y por qué el riesgo de... Y ahora aquí se pone a hablar de que eso está vinculado con el desempleo y tal, pero bueno, eso es una vinculación muy, muy rara que hace y que luego se la salta, y por eso me voy a ir a la siguiente parte, ¿no? Cuando habla de lo que a mí me interesa, porque luego es que son palabras vacías, de verdad, no me lo salto porque quiera, es que luego dices, hay mucho desempleo y no sé qué, y eso es muy malo, pues muy bien, pero ¿qué tiene que ver con tu análisis? Pero bueno, venga, a esta parte. a impuestos, unos y otros. A pesar de que el gobierno sostiene que en España se pagan pocos impuestos, el actual, la realidad es que tanto los ricos, los pobres, como todos los españoles se enfrentan a una carga fiscal significativa. A ver, mucho menor que la media europea, ¿vale? O sea que eso es otro bulo, decir que en España se pagan muchos impuestos, que es lo que está viniendo a decir, fijaos, vamos a coger, por cierto, este es el otro gráfico, pero en vez de en comparación con la media, ese PIB per cápita real, pero en euros por persona, ¿no? Entonces se ve que sí, España está creciendo de 2021 a 2022, lo que pasa que todo más o menos está creciendo y España ha crecido de 2021 a 2022 bastante bien, pero si os fijáis, la posición es siempre la misma, salvo que en los últimos meses le supera Chipre, ¿no? Pero aquí tenéis la presión fiscal. La presión fiscal es la recaudación por impuestos en porcentaje del PIB, que es ese indicador que pretende medir la riqueza del país, ¿no? Entonces, España tiene 42,6%, que es bastante más que antes de la pandemia, ¿vale? Porque estaba en torno al 39%, pero aún así está muy lejos, ¿eh? El 46,3% en la media de la Unión Europea. No hablemos ya de Noruega, que es verdad que eso está recaudando por petróleo, pero vámonos con Francia, que supera el 50%, Finlandia supera el 50%, tenemos a Bélgica cerca del 50%. Y España tiene un 42,6% y dice este hombre que se paga muchos impuestos. Pues no es cierto, es otro bulo. En España, utilizando el indicador más famoso, porque ahora veremos lo que responde Marc Vidal a esto, en diferido, no se pagan muchos impuestos. Y sobre esto he hablado para aburrir, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué más comenta. En los últimos 4 años, la carga impositiva ha aumentado en 5 puntos porcentuales del PIB. Y eso es
objetivo. Esta afirmación se basa en los datos recientes de Eurostat, que mostraban que en 2021 la presión fiscal en España, incluyendo impuestos y cotizaciones sociales, fue del 39% del PIB. Aunque esa cifra es inferior a la media de la zona euro, que es del 42%, se utiliza a menudo para argumentar que España no tiene impuestos excesivamente altos y que aún hay margen incluso para aumentarlos más. A ver, sobre esto ya hablé precisamente para desmontarle a él otro bulo, que era ese, ¿no? El de que España ha aumentado mucho su presión fiscal. Y aquí os traigo un gráfico que no lo traje en su día, donde se ve muy bien. Esta es la presión fiscal por países, ¿vale? Y tenéis desde el año 2017 hasta el año 2022 y fijaos que de España, que es la línea roja, ahí que está más marcada, pues verdad que del año 2019 hasta el 2022 ha aumentado bastante más que el resto la presión fiscal, bueno, exceptuando Noruega, que ha recaudado por petróleo y tal, pero fijaos, es el incremento más importante de presión fiscal, pero aún así, fijaos lo lejos que está de la media, fijaos lo lejos que está de otros países y solo ha superado a 2 países, a Hungría y a República Checa. O sea, que dice, sí, en 5 años ha aumentado mucho la presión fiscal. Pues bueno, para empezar, solo ha superado a 2 países. O sea, y nosotros queremos superarlo más, acercarnos a la media europea al menos. O sea, yo querría ser como Finlandia, Francia, Noruega, Bélgica, Austria, Suecia, Dinamarca. Ellos no quieren ser eso. Porque para tener un buen estado social necesitas recaudar mucho en comparación con tu Producto Interior Bruto. Y eso es lo que ha hecho el gobierno de coalición desde el año 2019. Aumentar impuestos a las grandes empresas, grandes fortunas, y encima ha bajado muchos impuestos que son, por ejemplo, al IVA, impuestos especiales por derivados de la guerra de Ucrania. Pero joder, es que este gobierno ha bajado muchos impuestos y aún así está recaudando más. ¿Por qué? Ya lo expliqué, porque hay casi 1,5 millones más de personas trabajando que antes no pagaban IRPF y ahora sí. Y esto dinamiza más la actividad económica, es decir, ha aumentado más la recaudación por IRPF que el Producto Interior Bruto, y por eso este indicador ha aumentado. Pero en realidad el gobierno de coalición es que incluso ha bajado el IRPF. O sea, para las rentas menores de 21.000 euros al año ha bajado los impuestos. Entonces aquí Marc Vidal se está montando una narrativa, una película tremenda de se recauda muchísimo y no sé qué, y no es cierto. No es cierto porque el mayor recaudación es sobre todo porque hay 1,5 millones de personas trabajando, que es algo positivo, eso no lo podría él negar. Y sobre todo por también lo que os estoy diciendo, estamos todavía muy lejos de la media europea. Pero bueno, él sigue porque ahora tiene su propia excusa aquí en diferido, como digo. Sin embargo, aquí es crucial distinguir entre presión fiscal y esfuerzo fiscal. Mientras que la presión fiscal mide la recaudación en relación con el PIB... Vaya, por Dios. Una mentira toda. El esfuerzo fiscal evalúa el impacto de esa recaudación en los contribuyentes. La presión fiscal, en términos simples, refleja el porcentaje del PIB que proviene de impuestos y contribuciones. Y esta presión no solo la siente en el bolsillo del contribuyente, sino que determina la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, salud, educación y otros servicios esenciales, como nos dicen. Y como te decía, en 2022 España tocó máximos históricos y subió la presión fiscal al 42% del PIB. Un dato alarmante según el Instituto de Estudios Económicos, por Eso ejemplo. Es lo que yo quería que lo dijera. Dice, alarmante según el Instituto de Estudios Económicos. Pero, ¿por qué no dices quiénes son esos? Porque es el lobby de la patronal. Toma ya, es una organización que creó la patronal, los empresarios, para hacer lobby, para decir, se pagan muchos impuestos, hay que bajar las cotizaciones sociales y no sé qué. O sea, que no es un organismo independiente, ni académico, nada. O sea, si esto lo dijera, es que un sindicato ha dicho no sé qué, pues ya uno dice, oye, los sindicatos tienen sus propios intereses, ¿vale? Entonces lo coges ahí con pinza y todo el rollo porque es de parte. Pero si dices Instituto de Estudios Económicos y no estás diciendo que en realidad es también un lobby de una parte, en este caso de la empresarial, pues estás manipulando, estás engañando a la gente. Porque claro que van a decir eso, que se pagan muchísimos impuestos, pues claro que sí, pero es un lobby, no es instituto de... Claro, no, es lobby y no lo estás diciendo para ocultar esa información. Y la razón no es solo una cuestión de aumentos impositivos. De hecho, nos enfrentamos a un reto a través de tributos en diferido, que son la propia deuda pública y el déficit que ponen en jaque a toda nuestra economía. No me quiero detener mucho tiempo en esto, pero no, la deuda no son impuestos diferidos, eso es otro bulo y se puede demostrar muy fácil. A ver, todos los países del mundo, la deuda pública suele ir en aumento.
Entonces, ¿cómo es posible, no? Según su lógica es que la deuda son aumentos de impuestos futuros, pues entonces llegaría un momento en el que los países tendrían que estar recaudando el 100% de todo el dinero que tiene la gente, y eso no ocurre, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Que la deuda se va refinanciando, se va repagando. Ah, que me toca devolver dinero, bueno, me vuelvo a endeudar con otro y te pago. Así, eso ocurre, es algo normal, es algo habitual, lo hacen incluso las empresas, lo hacen hasta muchas familias, ¿vale? Y siempre que esté más o menos controlado, no pasa nada. Entonces, decir que la deuda son impuestos futuros es mentir, no es cierto, no es correcto, ¿vale? Y vámonos con la última parte ya del vídeo, porque creo que comenta lo de... Sí, aquí está. Creo que comenta... Si no lo vuelvo, pero lo de esfuerzo fiscal creo que lo vuelvo a decir aquí. Es que como es un desorden esto... Va a haber otra. En términos de presión fiscal, España ocupa el 15º lugar de Europa con Estados Unidos y Japón. Pero si consideramos el índice Frank, que está homologado o que homologa el esfuerzo fiscal, ahí ya nos pone en 4º lugar. Para igualar nuestro esfuerzo fiscal al de Noruega, necesitaríamos reducir nuestra presión fiscal en un 45%. Mentira. Y para equipararlo con el de Dinamarca, en un 31%. Mentira. Y os lo voy a demostrar. Es muy sencillo de demostrar. O sea, está utilizando la medida del índice de Planck, creo, o Planck, da igual el nombre, ¿vale? Es lo que se conoce como el esfuerzo fiscal. Y aquí tenéis, o sea, un artículo, ¿vale? Aquí tenéis un artículo de Nada es gratis, poco sospechoso de ser de izquierda, en el que desmonta este índice de Frank, perdón, conocido como esfuerzo fiscal o sacrificio fiscal, y lo pone a parir. O sea, dice, quien usa esto es un tramposo, un embustero, una persona que se ha sacado un indicador de la manga. Insisto, en este caso firmado por José Luis Ferreira. Pero es que todos los economistas no corruptos, todos los economistas que pueden ser muy de derecha, pero si no hacen trampa y son no corruptos, a diferencia de Marc Vidal, claramente, pues te dicen, este indicador no tiene ni pies ni cabeza. Y hay una forma muy sencilla de mostrarlo. Aquí tenéis un artículo que lo podéis ver, te lo desmonta y lo pone a parir. Pero hay una forma muy sencilla que lo he subrayado aquí para que lo veáis, ¿eh? Si un país tiene una renta per cápita de 100, ¿vale?, y unos impuestos del 40%, o sea que recaudas el 40% de todo lo que tiene la gente, el índice de esfuerzo fiscal arrojará un valor de 0,4, ¿vale? Mientras que para un país con valores de 500 per cápita y de 100%, que significa que todo el dinero que gana la gente se paga en impuestos, o sea, se quedan con 0 euros, el índice ese será 0,2, menor al otro. O sea que hay menos presión, menos esfuerzo fiscal que en el caso del otro país. O sea, y leo literalmente, dice, es decir, que el segundo país que se queda con una renta disponible de 0, es decir, que le has quitado el dinero a todo el mundo porque le has recaudado el 100% de todo su dinero, está realizando un sacrificio fiscal menor que el país que se queda con una renta de 60. ¿Vale? Para que veáis el sinsentido de ese indicador, que no tiene sentido, que es que no se sostiene. Se han inventado una ecuación para para crear un nuevo indicador y que le sirva para decir, en España esto se pagan muchos impuestos porque hay un sacrificio fiscal mayor que el de Noruega, no sé qué, que eso no tiene sentido económico ni matemático, ¿vale? Porque en realidad el esfuerzo fiscal es dividir la presión fiscal entre el PIB per cápita, o sea que no tiene ningún tipo de sentido, pero se lo han creado. Ese instituto precisamente lo utiliza mucho, pero es bullshit, es un invento, ¿no? Es un bulo total, ¿no? Y además que se puede ver también de otra forma. Aquí os traigo un gráfico de Carlos Martín Urriza, que ahora es diputado de Sumar, pero para que fijáis que también la lógica de la gente que usa el esfuerzo fiscal es, bueno, sí, en España se paga menos impuestos en porcentaje del PIB que en otros países, como por ejemplo Alemania o Austria, pero porque esos países son más ricos, tienen un producto per cápita más elevado. Pero aquí Carlos lo que hizo fue coger los años en los que todos estos países tenían el mismo PIB per cápita y miró la presión fiscal. Y España tiene, en el año 2019, el mismo año en el que Alemania tenía, el año en el que Alemania tenía el mismo PIB per cápita que España, y fijaos, y que todos los demás países, Suecia en el 99, Dinamarca en el 94, y que lo que ocurre es que España tiene menos presión fiscal. O sea que se revela que no, que España se recaudan pocos impuestos. Ya está, aceptadlo, que sois unos quejicas y unos lloricas y dices, ay, que pagamos muchos impuestos. Pues no, pues en realidad en España se pagan pocos impuestos en comparación con la media europea y da igual el invento que os saquéis de la manga, ¿no? Y por último,
por último, el último bulo de todos los que traigo aquí, que veis que no vamos, fijaos, vamos por el minuto 6, y me he saltado unas cuantas cosas, y son 15 minutos, 16 minutos de bulos, no lo vamos a tratar todo, me voy a quedar con el último. Es decir, pagamos más. Por otro lado, aunque el gobierno español a menudo se refiere al modelo fiscal nórdico como un ejemplo a seguir, hay por lo menos diferencias significativas. Por ejemplo, los países nórdicos no impuestos a las grandes fortunas ni sobre el patrimonio. Además, su recaudación por impuestos sobre la riqueza es considerablemente menor, mientras que eso es verdad, pero ahora veremos por qué. España recauda un 2,5% del PIB. En ese concepto, Suecia solo recauda un 0,9% de ese PIB. Los países nórdicos han logrado en realidad un sistema fiscal más atractivo y liberal de lo que nos creemos, iniciando reformas que estimularon la productividad económica, con un crecimiento sólido y un mercado laboral complejo, sobre todo antes de incrementar la recaudación. Venga, ese era el último bulo y vamos a desmontarlo con un simple gráfico que ya tengo yo en otro vídeo por ahí, y es este, ¿vale? Este gráfico extraído de un artículo académico, se ve cuál es la recaudación, ¿vale? Aquí lo tenéis, de glose de los ingresos por impuestos a la propiedad, ¿vale? Como porcentaje del PIB. Estos datos para 2018, son países de la Unión Europea. Y aquí podéis ver, o deberíais poder ver, que lo que está subrayado es el impuesto de patrimonio. Es verdad que el impuesto de patrimonio, que si os fijáis, solo hay 3 países que lo tienen. Suiza, España y Noruega, ¿vale? Y es esa barra negra que podéis ver por ahí. Por supuesto, en España se recauda muy poquito en comparación con lo de Suiza y en comparación con lo de Noruega. Pero es que el resto de barras es también impuesto sobre la propiedad, porque se hacen muchas trampas diciendo impuestos de patrimonio solo tiene 3 países en la Unión Europea. Y no es cierto del todo, porque hay otras figuras tributarias que gravan la propiedad, pero se llaman de otra forma. No se llaman impuestos de patrimonio, pero el nombre es lo de menos. Lo que está haciendo es grabar también los activos inmobiliarios y al final el patrimonio de la gente. La mayor parte de la gente tiene su patrimonio en viviendas y en solares y en garajes y en barcos y demás activos de este tipo, activos reales. No lo tiene dinero contante y sonante, ¿vale? Entonces, fijaos aquí que España, no sé si lo veis bien, pero está aquí a la derecha de Suiza. No es de los impuestos no es de los países que más graban los patrimonios, ¿vale? O sea, tenemos países que lo graban mucho más, como el Reino Unido, como Francia, como Luxemburgo, como Canadá, como Bélgica, como Corea, ¿vale? No solo están los países de la Unión Europea, Israel, Grecia, Estados Unidos, Australia, Italia y Japón. Todos esos países graban mucho más el patrimonio que España. ¿Qué es lo que pasa? Que España lo graba en el impuesto de patrimonio, que solo grava a los patrimonios más elevados. En cambio, en esos países, esos impuestos pues se reparten en el IRPF, en algún puesto especial para el patrimonio inmobiliario, ¿vale? Como ocurre en Francia, pero eso es para todo el mundo. Entonces, esos impuestos van a todo el mundo. En España, el impuesto de patrimonio va a una minoría. Entonces, lo que está diciendo aquí Mar Vidal de España solo tiene impuestos de patrimonio y los países nórdicos no, pues fijaos que, en realidad, cuidado con la trampa de solo hablar del impuesto de patrimonio, pero es verdad que los países nórdicos sí que tienen una imposición sobre la riqueza menor que países como España. Pero claro, España no esa comparación es tramposa porque te estás dejando fuera todos los países que yo he dicho que graban todavía más el patrimonio, ¿vale? O sea que esto es un tema complejo y delicado, pero claramente Mar Vidal está haciendo trampa, está señalando, haciendo la comparación que más le interesa y está dejando fuera todos esos países que yo he comentado, ¿no? Así que lo dejo aquí. Hay mucho más bulo en el vídeo, si os queréis reír, si queréis jugar a detectar el bulo, que podríamos hacer un juego de eso, tenéis el vídeo ahí para verlo, pero yo lo dejo aquí, no quiero que esto se haga eterno, todos los bulos de Mar Vidal que he desmontado. Insisto, he tratado de ofrecerme voluntario, ¿no? Para participar en un directo suyo y hablar sobre el tema con educación, con elegancia y tal, y pasa de mí, prefiere seguir engañando a sus seguidores, prefiere seguir manipulando a la gente y desinformando, y eso es una vergüenza absoluta. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.